Hola, ¿cómo están todos? Esperamos que tengan un gran día. Desde aquí, desde el periódico El Colombiano, estamos en Mesa Central, el programa en el cual queremos contarle los temas más importantes de la semana en el país y en la región, en Medellín y en Antioquia, analizados con daticos que tal vez usted no conocía para que en pocos minutos quede muy enterado, quede bien informado sobre lo que está ocurriendo. Me acompaña Daniel Rivera, editor general, y Juan Diego Ortiz, el editor de la sección de noticias locales. Desde hace 93 años, nuestros tradicionales productos como los apitos son elaborados y moldeados por manos artesanas, con un talento que se ha perfeccionado por décadas, empacados, seleccionados y hoy entregados en las manos de nuestros clientes para ser disfrutados con el mismo gusto que nos ha inspirado el hacerlo para ustedes. Juan Diego, justo estamos hoy, mañana, ocurrió un hito histórico muy importante en la región. Cuente de qué se trata. Saludos, Luzma, para vos y para Dani y para todos los que nos están viendo. Sí, efectivamente, en la mañana de hoy, viernes, a eso de las 9 de la mañana, ocurrió la última voladura en el túnel del Toyo para terminar de excavar los últimos 3 metros que faltaban y terminar la excavación de los 9.7 kilómetros entre los dos portales que se está construyendo, que es Cañas Gordas y Giralda. Usted utiliza unas palabras que de pronto para algunos resultan un poco extrañas, túnel del Toyo, Cañas Gordas, Giralda, pero básicamente lo siguiente es que la ida de Medellín al mar, que ha sido un anhelo histórico de los antioqueños, pues estaban construyendo un túnel, se estaba construyendo un túnel muy importante de cerca de 9 kilómetros, ¿cierto? 9.7 kilómetros. Y lo que pasó hoy, del continente. El túnel más largo del continente. Y lo que pasó hoy es que finalmente ya se juntaron lo que venía desde Urabá con lo que venía desde Medellín. Por lo menos ya está el hueco hecho. Correcto. Ya falta... Y Luzma, y el revestimiento también del túnel ya está muy adelantado. Bueno, y hay que recordar que el túnel del Toyo han sido muy insistentes en que se llama el túnel Guillermo Gaviria Echeverry. El nombre del papá de la actual gobernadora, que fue un hombre que... un hombre que abrió el camino a Urabá. Trabajó mucho en Urabá. Porque es que este anhelo, de pronto para quienes nos escuchan, o incluso para las generaciones jóvenes, el anhelo de Medellín salir al mar lleva prácticamente un siglo. Correcto. En 1926 comenzaron a construir... Con Gonzalo Mejía, una vía carreteable, exactamente. Y eso era, desde Bogotá les decían que eran unos ilusos, que cómo iban a salir, que eso no se iba a dar, y de hecho se demoraron casi como hasta mediados del siglo pasado tratando de hacer una carreterita. Pero esto ya es una autopista que reduce, ¿en cuánto tiempo reduce esto? Pues es que uno hace 5 años se demoraba más o menos 8 o 9 horas para ir al Urabá antioqueño porque la vía pasando para Dabeiba era muy difícil, y ya se supone que cuando quede el túnel listo y las vías 4G vamos a estar a 4 horas de Necoclí. Excelente noticia, y ojalá. El problema es que, donde sí hay un problema es que también se conoció la noticia esta semana que el gobierno nacional no va a dar plata para reparar los baches que hay en las autopistas 4G, las que se llamaban en un momento autopistas de la montaña, luego autopistas de la prosperidad, pero que son las autopistas que conectan el sur y el centro del país con Antioquia y en el Urabá. Sí, Luzma, para terminar lo del Toyo, 2 puntos de por qué es un hito, además de lo que representa para la ingeniería. Es una obra pública, la primera en la que Medellín, sin ser de su jurisdicción, invierte, porque es un esfuerzo de la región. Esa obra quedó por fuera del paquete 4G, pero es clave para la unión de las autopistas Mar 1 y Mar 2. Hasta el municipio de Medellín, correcto, que le queda muy distante el túnel del Toyo, puso plata, puso más de casi $1 billón de pesos. Sí, la obra está por encima de los 3 billones, una obra pública que se construyó en tiempo récord por la dificultad que tiene la topografía ahí, y además, como lo decíamos al comienzo, va a ser el túnel más largo del continente, supera el túnel de la línea, el de la línea a su vez había superado el túnel de Oriente, y este va a quedar como el túnel vial más largo de Latinoamérica. ¿Esa obra empezó en 2018? Tuvo muchos problemas porque en 2015, 2016, cuando vino la transición con Luis Pérez, se frenó porque era un proyecto que venía de la gobernación de Sergio Fajardo, pero digamos que la estructuración está dentro de todo el paquete de la red 4G, desde ahí se estructuró, y para que quedara financiable lo que hizo fue el esquema es sacarlo a obra pública porque ningún privado ya podía aguantar otra concesión más con Mar 1 y Mar 2. Pero es una grandiosa noticia para Medellín, para Antioquia, para el país.
Lo de las 4G, lo de los las baches 4G, de las ahora los 4G, es importante comentarlo, Claro. porque el gobierno de Gustavo Petro acaba de decir que no va a llenar tres Digamos que hay bachecitos tres puntos claves que están desfinanciados, eso se sabía incluso desde la estructuración, que es un intercambio vial grande en primavera, que es la Y hacia Coger hacia el Alto de Minas y a Coger hacia Bolombolo. Ahí se tiene que construir un gran intercambio vial que independice los flujos en Caldas. Después hay 3.3 kilómetros de doble calzada, desde ese intercambio vial al empalme de Pacífico 1, que también no tienen asignación, eso le corresponde al Invías. Y el punto más crítico es en el sector de la Sinifaná. En 2019 hubo un mega derrumbe. Sinifaná, que esto es el suroeste antioqueño. Suroeste, claro. Es que esa ha sido la concesión más difícil, ¿no? La que va más con complicada. Pacífico 1. Pero para pasar al tema, porque este es solo un abrebocas, quería decir Sí. que es que realmente esto es una verdadera revolución. Todas estas vías, todas estas 4G en las que participaron varios gobiernos, la concibió el gobierno de Álvaro Uribe, la puso en práctica el gobierno de Juan Manuel Santos y la terminó el gobierno de Iván Duque, pues es una revolución porque Antioquia, que era la capital de la montaña, el departamento más montañoso, pues se volvió plano de repente gracias a que se construyeron estas vías, y esto va a significar no solo desarrollo para Antioquia, sino desarrollo para todo el país, porque va a estar conectado vía estas autopistas a muchos otros puertos, a los puertos de Urabá, a los puertos de Buenaventura, el puerto de Buenaventura. Que Para cerrar la idea con esos 3 puntos, y es que hacen falta 1.5 billones y el gobierno nacional dijo que no iba a invertir más recursos, que por equidad ya los recursos le correspondían a otros departamentos. Entonces Antioquia hace un llamado de auxilio con sus líderes políticos y gremiales, porque se tiene que terminar, no es solamente porque no Antioquia, es solo para Antioquia, toda la cadena logística del suroccidente del país. Exactamente, no es que sea para Antioquia, es decir, si algo viene de Buenaventura para Urabá o de Buenaventura para la costa, se le atranca ahí. ¿Qué tan político es esa decisión del gobierno nacional de decir que no hay plata? Yo creo que es lo mismo, porque el gobierno de Iván Duque también dijo lo mismo, es decir, no hay, yo creo que ellos creen que como se invirtió tanto dinero en estas vías, que valga decir, se invirtió mucho dinero en esas vías, porque eran las únicas que estaban diseñadas. Cuando llegó Juan Manuel Santos y dijo, tenemos que hacer la locomotora en la infraestructura, me acuerdo que era una de sus 4 revoluciones, cuando fue a preguntar, lo único que había diseñado eran estas vías de la montaña, entonces le tocó invertir, aunque todo eso es por concesión, eso se va a cobrar en peajes, entonces no es propiamente pues que el Estado esté poniendo todo el dinero. Pero bueno, eso ojalá se logre conseguir ese 1.5 billones, porque ese es un abrebocas, porque vamos ya a otro que es más crítico en realidad. Juan Diego, usted esta semana, en el periódico esta semana, pusimos una noticia un poco alarmante, que Medellín tiene solo 14 días para arreglar la crisis de las basuras. Es decir, se le viene encima a Medellín una crisis de basuras complicada. ¿Cómo es la historia? Bueno, quedaban 14 el martes, ya quedan 11, porque digamos que la fecha, el conteo regresivo está hasta el 17 de octubre. ¿Qué pasa? Hasta ese día, Corantioquia, que es la autoridad ambiental del relleno sanitario La Pradera, que queda en jurisdicción de Don Matías, pero es ahí pues más cerca de Barbosa, es ahí pegado a Barbosa, dice que hasta ese momento se pueden recibir basuras en el Vaso Altair, que es, digamos, el predio donde en este momento se están depositando las basuras de Medellín y de 40 municipios. Hay que explicarle a la gente que el predio es mucho más grande y se va llenando por vasos, como loteado. Entonces el lote Altair era el último que quedaba y ya está colapsado, ya se llenó, exactamente. Y desde adentro de varias se está advirtiendo esto desde el año pasado. El sindicato venía diciendo, ojo, hay que ponerle cuidado al Vaso Altair. Nadie le paró bolas, y lo que ellos creen, Luzma, es que están esperando que haya una emergencia manifiesta para poder contratar a dedo. Esa es una de las teorías que ellos tienen al interior, pues, ¿no? Digamos que desde diciembre se sabía que le quedaban 9-10 meses de vida útil, porque digamos con el promedio de 3.400 toneladas ¿qué diarias. hizo la administración? Es decir, en varias sostiene otra teoría. Digamos que esto pasó de agache, esto fue el viernes de la semana pasada con todo el tema de la renuncia de Daniel Quintero, y lo que hizo fue desconocer el ultimátum que dio Corantioquia. Ellos creen que todavía al relleno le quedan 6-7 meses, pero Corantioquia se mantiene en que hasta ese día se pueden recibir basuras, porque hay un problema en el confinamiento del vaso, es decir, el vaso tiene unos problemas, hay unos problemas con los lixiviados, y entonces Corantioquia dice, no más, porque puede ocurrir una tragedia ambiental si seguimos recibiendo basuras en ese Vaso Altair, que es el que termina la vida útil. De este martes que viene
en 8 días, ¿puede ser que ya todas las basuras de Medellín se queden en las puertas de las casas esperando a quien las recoja o qué va a pasar? Eso es otro capítulo de esto y es sálvese quien pueda. Entonces, cada municipio está mirando en este momento planes de contingencia desesperados. Medellín tiene a Manizales como su plan B, pero digamos que Río Negro está mirando la posibilidad de que sea turbo. Pero la sola operación diaria aumentaría entre 1.000 y 1.500 millones y Medellín tiene que llevar la basura hasta Manizales. Pues es que imagínese, es trasladar 3.400 toneladas de basura diarias. ¿Estos cuántas tractomulas son? ¿Cuántos camiones son circulando por las carreteras del país? Adicionalmente, realmente esto... Y entonces el alcalde Quintero que se fue dejó esto, dijo no, se lavó las manos y dejó el problema. Esa fue su última respuesta el viernes, diciendo que desconocía lo que Corantioquia estaba diciendo y que la vía del relleno igual fue en un comunicado en varias que tenía 6, 7 meses más. Pero no solo eso, sino que es que tan desoyeron a Corantioquia y a los propios empleados de Envarias que prefirieron invertirle plata al cargue lateral, que es un proyecto que va a ser Envarias, un piloto, o sea, le metieron plata, 200.000 millones de pesos a eso, en vez de solucionar el problema de la basura. El negocio del catalán amigo de la esposa primera dama, de Verónica Alcocer. Que también se firmó en la última semana Daniel Quintero. Claro, él dejó cuadrados unos negocios antes de irse. Claro, no se preocuparon por solucionar la crisis de basura. Daniel Quintero no se preocupó por solucionar la crisis de basura, sino por hacer los negocios. Recordemos que Envarias depende, es como de la jurisdicción de EPM, ¿no? Es una filial de EPM. Es una filial de EPM y Envarias se le estuvo en cabeza de una persona del círculo de Daniel Quintero a su cabeza. Hemos tenido muchos problemas de basuras en la ciudad, pero esto sí suena que podría ser una crisis terrible. Ahora vamos a hablar de un tema, a mi modo de ver, supremamente escandaloso. Isolda, María Vélez, la editora de la sección Colombia del periódico El Colombiano. Isolda, ¿cuál fue la declaración que publicó la revista Semana de Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro? Que una declaración supremamente escandalosa. Sí, Luzma. Resulta que sabemos que Nicolás había dicho que no iba a colaborar con la justicia, pero se filtró el interrogatorio que él cumplió, o varios interrogatorios, donde él asegura que su padre sí sabía de la campaña. ¿Por qué lo dice? Porque él le preguntan sí, en el contexto de la financiación irregular de la campaña. Exacto, lo que digamos está enredándolo por el tema de enriquecimiento ilícito a Nicolás Petro. Entonces el fiscal en el interrogatorio le pregunta si su padre conocía de que él estaba recibiendo estos recursos de estas personas que han sido cuestionadas, el hombre Malboro, y de Euclides Torres y de Gabriel Ilzaca, el turco. El hijo del turco. El hijo del turco. Entonces, claro, Nicolás Petro asegura que claro que tenía que saber, porque en muchos de los movimientos y traslados en los que ellos iban conversando sobre la campaña, estaba Armando Benedetti y él comentaba que estaban recibiendo estos recursos y el presidente entonces candidato estaba ahí en el cuando medio. Iban en un carro, cuando iban en el carro conversaban de la financiación y que Benedetti le recalcaba mucho también el nombre de Euclides Torres, claro, dice Nicolás Petro. A Benedetti le tocaba decirle a Gustavo Petro constantemente porque que él está financiando aquí este señor Euclides Torres que me financia a mí, pues a Benedetti, ¿no? Claro, entonces a raíz de esto, de este testimonio en el que queda en evidencia que Petro sí sabía que estaban entrando esos recursos, pues el presidente sale y dice que sí, que él conocía que los eventos previos de campaña, que no estaban en el calendario electoral, que hacían parte de la campaña, que esos eventos quizás sí habría recibido alguna financiación. Él lo dice porque legalmente, claro, porque se dice que con la plata de Euclides Torres financiaron estas grandes manifestaciones en plaza pública. Las famosas que fueron como el abrebocas de la campaña de Gustavo Petro. Que en la costa fueron enormes, ¿no? Y en todo el país. Hubo mucho dinero. Entonces, como esa plata, porque la irregularidad en la que incurriría la campaña, una de las irregularidades sería que si esa plata no se justificó en cuentas claras y en el Consejo Nacional Electoral, no se reportó, entonces estarían incurriendo en esconder y se estarían volando los topes, por un lado, esa irregularidad es por un lado, por eso Gustavo Petro en una leguleyada dice, no, pero es que eso fue antes de que fueron 5 meses antes, pero resulta que sí era en plena campaña, porque estaban en la campaña al Congreso,
estaba él participando en las consultas internas de partido, donde él también estaba haciendo ya alguna campaña. Entonces, digamos que ese panorama, más o menos contamos 15, nosotros contamos en nuestra edición de esta semana, que fueron más o menos 15 grandes eventos que fueron previos a esa campaña. Pero volviendo al tema de Euclides Torres, él habría financiado o había entrado recursos para promocionar la famosa P de Barranquilla, que fue donde arrancó el tema. La irregularidad ahí, más allá de si se volaron los topes, si no los registraron como es obligación legal registrarlo, todo lo que una campaña se financia, el otro problema es que lo estaría financiando un megacontratista del Estado que, oh casualidad, se ha ganado, pues tiene en su poder varios de los contratos más importantes. Uno de ellos es lo reveló La Silla Vacía, el contrato del tránsito, en donde cuando uno va... Del aplicativo. Es decir, básicamente todos tenemos que interactuar con un aplicativo y se estima que por esos contratos Euclides Torres puede estar ganando, son contratos de un monto de cerca de 3 billones de pesos, es decir, financia la campaña, como decía el mismo hijo de Gustavo Petro, decía, no, ellos con saben. Plata de los contratos que él ya tenía. Exacto, con el Estado, entonces, lo dice. Porque ha sido contratista siempre. Y él dice, ellos porque claro, saben que después van a tocar la puerta y hay que abrirles, y por eso era insistente Armando Benedetti en decir que era Euclides Torres, y ahí porque cuando él fue el que, la puerta para los contratos, pues Euclides Torres, y Euclides Torres no solamente tiene eso, Euclides Torres dicen que una ficha de él es el superintendente de salud, entre otras cosas. Entonces, Euclides Torres tiene una mano muy importante. Y tiene mucho poder en el Senado también, mueve muchos senadores. Y una cosa muy importante también del testimonio de Nicolás Petro, para retomar lo que dijo en la audiencia, y es que él prácticamente dijo que Verónica Alcocer, la primera dama, realmente tenía una campaña paralela a la campaña presidencial. Y esa se la estaba pagando otro contratista del Estado, que es el empresario barranquillero Cristian Daes, según lo que dijo Nicolás Petro. Todo esto que dice Nicolás Petro, pues tocará que se investigue en la justicia. Y Cristian Daes viene sonando también hace mucho rato. Pero hay un dato bastante escandaloso, además de todo esto, es que él dice que le mandaron una plata a Verónica Alcocer en efectivo desde Barranquilla, que se la mandaron en un morral, que eran como 50 o 100 millones de pesos en efectivo, y que la llevó Adriana Mejía, que es hoy la directora de Artesanías de Colombia. ¿Y qué ha dicho Adriana Mejía? ¿O que ha salido a responder por eso? En realidad es que en esta declaración, en esta confesión de Nicolás Petro, han quedado salpicados varias personas que están dentro del gobierno de Gustavo Petro y que es bastante complicado. Y que son cercanas a su círculo de amigos también. Claro. Porque ahí aparece el actual representante Ahmed Escaf. Exacto, que es el gran amigo de Verónica Alcocer. Pero una cosa que llama la atención es que ya Nicolás Petro cambió todo su relato. Él ya dice que la fiscalía supuestamente lo asedió, va a ir a la CIDH a denunciar supuestamente el supuesto asedio de la fiscalía, que lo presionaron. Porque aquí las fechas son importantes. Le hago un paréntesis, porque las fechas, esta declaración que publica Semana, que se filtró en Semana, es de los primeros días de agosto. Es decir, cuando Nicolás Petro estaba muy bravo con su papá, tal vez usted estaba contando. Sí, yo iba a contar eso, y era que, claro, Nicolás estaba muy enojado porque el papá había dicho que él no lo había criado, casi que lo había pues negado y que no tenía nada que ver con el comportamiento de su hijo. Hay que recordar, a Nicolás Petro lo capturan en la costa, lo llevan a Bogotá. En Bogotá a él lo llevan al búnker. Todo el mundo cree que a él lo llevaron a un calabozo. A él no lo llevaron a un calabozo. En el búnker hay una especie de apartamentos. A él lo llevan allá con Dave Vázquez. Gente entró a ese apartamento. Ellos podían trabajar allá. Estuvieron trabajando en el testimonio, hablando con los investigadores de la fiscalía. Y ahí, Luzma, aparece un señor que se llama Diego Henao. Diego Henao dice que él es el abogado titular de Nicolás Petro, dijo en ese momento. Y a Nicolás Petro le preguntaron y él dijo, no, yo no conozco a ningún abogado Diego Henao. Pues resulta que al parecer era un abogado que le había enviado el papá, Gustavo Petro, el presidente. Él lo rechazó, él dijo que él no quería hablar con nadie
Y adivine quién, después del giro que terminó tomando este caso, es el apoderado de Nicolás Petro. Diego Henao. Diego Henao. Pero es que ahí lo que usted dice es importante por lo siguiente, es como si fuera un Nicolás Petro antes y un Nicolás Petro después. El Nicolás Petro de antes confesó todo esto, no recibió a su papá, se dijo en su momento que Gustavo Petro trató También de lo buscó. ir al búnker a saludarlo y él no aceptó la visita, mandaron a este abogado. ¿Y qué pasó después? Estaba otro abogado que se llamaba David Telequi, era el que lo defendía Ese cuando era el- estaba declarando, pues ahora David Telequi renunció, ahora tiene este otro abogado, y todo pasó cuando el presidente Gustavo Petro visitó, porque claro, con toda esta voluntad de colaborar, la Fiscalía liberó a Nicolás Petro. Y entonces Nicolás Petro se fue para su casa en Barranquilla. Y allá llegó el presidente Gustavo Petro, y después de que llegó el presidente Gustavo Petro, todo cambió. Otro abogado, ya es Nicolás Petro, no quiere colaborar, y evidentemente pues la filtración en la revista Semana yo creo que tiene que ver con que la Fiscalía dice, este muchacho nos engañó, contémosle a todo el país qué fue lo que dijo, y por eso es tan escandaloso esto, y es tan escandaloso que yo sinceramente creo que muchas de las noticias que han salido estos días, que son como globos de humo, Como lo del SOAT, por ejemplo. como lo del SOAT, que van a cambiar el SOAT, que van a cambiar la regla fiscal, Que los van a ministros- cambiar Se van los los ministros, ministros. es distrayendo a todos los medios de comunicación alrededor de otros temas para que no fijen la mirada en el tema de la financiación ilegal, porque el problema de una financiación ilegal es que le quita legitimidad al presidente, al gobierno, y claro. más a un presidente como Gustavo Petro, que siempre desde su superioridad moral decía que él iba contra los corruptos, que él iba contra los narcotraficantes, pero ahora resulta que su campaña pudo haber resultado más corrupta que muchas otras de la historia. Luzma, es que en la propia campaña recibió muchas críticas porque se le unieron varones electorales y gente señalada de corrupción. Aquí en Antioquia nomás Luis Pérez estuvo detrás de él y le estuvo ayudando, y Luis Pérez, pues, que ha sido gobernador y alcalde de Medellín, es una persona que definitivamente tiene varias denuncias por supuesta corrupción. Claro, es que el asunto ahí es como en qué momento Gustavo Petro sabía que no podía ganar si no se mezclaba con la esto. maquinaria y le todo eso. vendió su alma al diablo, porque más allá de sus posiciones ideológicas, Gustavo Petro siempre ha defendido su rectitud, ha tratado de defender su rectitud y su honorabilidad, pero aquí parece que las ganas del poder, de ser presidente de la República, le pudo, y terminó porque el haber nombrado a Armando Benedetti como su jefe de campaña, pues que Armando Benedetti tiene una Todos los cantidad de cuestionamientos. investigaciones a cuestas, convertirlo casi en su mano derecha en la campaña, pues ya dio a entender a qué le quiso jugar Gustavo Petro en esa campaña. Y como terminó de mal Benedetti, porque terminó casi con la puerta en la cara, salido por Sí. detrás, pero... Claro, porque después de todo eso, entonces lo manda a Caracas a un exilio como para que no nos... Pues para que no le pregunten para mucho. que no me toque estar muy cerca Sí, sí, de quién. Pero bueno, es un tema que va a seguir muchos días, no sabemos en qué va a terminar, pueden que terminen borrándolo un poco de la faz mediática, de la faz de la opinión pública, o puede ser también que empiece a complicársele más si los organismos de investigación deciden meterle más a fondo el diente al tema. Y pues, precisamente este tercer tema está muy relacionado con el anterior de la investigación o las posibles irregularidades en la financiación de la campaña de Gustavo Petro, porque tiene que ver también con la justicia y también con un presidente, ya expresidente, Álvaro Uribe. Resulta y solda entonces que finalmente se le devolvió todo al expresidente Uribe y ahora parece que lo van a llamar a juicio. Sí, Luzma, el Tribunal Superior de Bogotá está a punto de, en la hora que estamos grabando este programa, de definir que no precluye la investigación en el caso del expresidente Álvaro Uribe. ¿Eso qué significa? Que queda abierta la posibilidad de que la Fiscalía radique un escrito de acusación y que lo llame a juicio, como el mismo expresidente lo dijo. O sea, sería lo el anticipó primer ayer. presidente de Colombia en ir a juicio, y aquí, y lo hablábamos ahorita, y es
¿Cómo va a ser la Fiscalía después de pedir preclusión para ahora hacer un escrito de acusación en contra del presidente Álvaro Uribe Vélez? Va a tener que cambiar el fiscal. Claro, porque hasta ahora lo que había insistido la Fiscalía, después de que el caso, recuerden que ese caso estaba en la Corte Suprema de Justicia, cuando Uribe renunció al Senado en el 2020, el caso vuelve a la justicia ordinaria y llega al tribunal. Y es allí donde se dice en un momento dado que realmente el caso va a precluir y la Fiscalía insiste, esa es la posición de la Fiscalía, porque se ha evidenciado a lo largo del proceso algunas irregularidades o digamos no se ha cumplido el debido proceso. Es lo que ha alegado la defensa de Uribe. Sí, porque es que ahí lo que hace normalmente la Fiscalía es la que pide acusar o la Fiscalía pide precluir. Y es el juez el que determina, según la petición de la Fiscalía. Entonces, en este caso, la Fiscalía había pedido precluir, pero ya una juez le había negado a la Fiscalía la preclusión. Entonces, eso sube al Tribunal Superior de Bogotá y el tribunal se debe manifestar en la tarde de este viernes diciendo si sí va a aceptarle a la Fiscalía la preclusión o no, pero ya el expresidente Uribe se anticipó desde ayer a decir no se logró, el tribunal no va a aceptar la preclusión y eso implicaría que llame a juicio. Ahí los tiempos son los que van a determinar un poco todo, porque usted preguntaba, pero entonces la Fiscalía ¿qué hace? Pues seguramente a la Fiscalía le toca retomar un nuevo proceso, seguramente nombrar otro fiscal, retomar el proceso para recoger nuevas pruebas para no precluir. Pero como todos ellos son abogados, seguramente tendrán muchas explicaciones. Yo no creo que eso se resuelva es decir, no creo que ya el lunes o que hoy llamen a juicio al expresidente Uribe, como él dice. Yo creo que eso se va a tomar ni medida de aseguramiento. No, ni siquiera esto, porque hasta que no radiquen el escrito de acusación, pues no se sabrá cuál es, digamos, la dimensión. O sea, en el juicio es donde tendrán que determinar. Pero este caso es realmente, vale la pena. Me parece que unos casos judiciales que merecen la pena que la gente lo analice bien. Esto viene desde cuando la Corte Suprema, en realidad la investigación no era al expresidente Uribe, sino el expresidente Uribe había demandado al congresista Iván casado. Al congresista Iván Cepeda, que porque Iván Cepeda, Piedad Córdoba estaban yendo a las cárceles a buscar testimonios en contra del expresidente Álvaro Uribe, cosas que muchos han dicho. Por ejemplo, uno de estos paramilitares de apellido Sierra, que estaba en Estados Unidos, el Tuzo Sierra, en una declaración ante las cámaras de televisión dijo que a él lo habían buscado para dar esas declaraciones, pero la Corte Suprema, con un fallo del magistrado Barceló, lo que hizo fue decir: no, señores, aquí no hay nada, el señor Iván Cepeda no tiene ningún problema, y pedimos que investiguen al señor Álvaro Uribe porque lo que estaba él era comprando. Yo creo que vale la pena leer ese fallo. Yo lo leí, en realidad a mí me generó más interrogantes que conclusiones ese primer fallo, Ya luego todo se enredó mucho porque ya entonces entró este abogado Diego Cadena, que le metió un ruido excepcional al caso, que probablemente porque había un testigo. Es que esto es emocionante. Monsalve. El testigo Monsalve, claro. Diego Cadena, un abogado de narcos, se mete ahí y empieza a visitar cárceles, y lo que aparecen ya son testimonios, audios de Cadena en esas entrevistas con algunos presos, entre ellos Monsalve, ofreciéndoles dádivas para que cambiaran su testimonio o para que dijeran que Iván Cepeda y Piedad Córdoba les habían dado beneficios para también, que testificaran en contra de Álvaro Uribe Vélez. También hay una historia que no se ha contado, que nadie ha contado, que yo tampoco sé la respuesta, y es la de la esposa de Monsalve, la de la señora Deyanira. Este señor está preso, es casi un campesino, preso. Llega una señora de pronto a la cárcel a visitarlo, termina casándose con él, y el señor campesino termina declarando en contra del expresidente Álvaro Uribe, y la señora Deyanira después se divorcia de este hombre, y ella entonces es además víctima dentro del proceso. Es decir, yo creo que este caso está lleno de detalles, pero que como se ha alargado tanto en el tiempo,
te tocaría como profundizar un poco más para ver quién tiene la razón, porque en realidad por un lado estaba la fiscalía diciendo una cosa, por otro lado los jueces diciendo otra, y finalmente, quién sabe, de pronto terminará el expresidente Álvaro Uribe detenido con una condena de ¿cuánto dan estos delitos? Por lo delitos? menos de 4 a 7 años está, porque ahí lo están procesando por falsedad procesal. O sea, no por fraude procesal, porque procesal. por supuestamente haber engañado tratado Eso, de engañar a la justicia con testigos falsos. Comprando falsos testimonios. Eso sería escarcelable también para el presidente, digamos, por la edad que él tiene, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, si fuera condenado, pagaría en su casa seguramente. De todas maneras, él ya tuvo una detención domiciliaria y sí, estuvo en guarnición militar. 2 semanas estuvo en esa detención y finalmente pues le levantaron esa medida. Pero lo que es cierto es que es un proceso que va a ser supremamente largo, Luzma. Venimos desde el 2014 en este proceso, cuando comenzó lo que usted mencionaba, Iván Cepeda. Se demoraron 5 meses resolviendo este tema de si precluía o no el caso, y de aquí en adelante seguramente todos los abogados van a entrar a aportar pruebas y a tratar de dilatar la decisión, porque también coincide en un momento muy complejo que es el tema electoral. Es que este caso, eso es importante, pero este caso además ha tenido unos capítulos. Acuérdense que le chuzaron el celular del expresidente Álvaro Uribe irregularmente. Que esa es una de las cosas de la defensa. Que la defensa alega que no le respetaron el debido proceso. Recuerden ustedes que, por ejemplo, a Piedad Córdoba, la Corte Suprema no la investigó por lo que se encontró en los computadores de la Raúl Reyes diciendo que había alguna irregularidad en el proceso, pero sí investigan, pero sí valen esas pruebas del expresidente Álvaro Uribe a pesar de la irregularidad. Esto yo creo que hay una guerra histórica ahí que no se saldó nunca, que el expresidente Uribe siempre yo creo que le ha tenido temor, tanto que se retiró del Senado para no ser tan visibles, tanto que yo creo que parte de su relación con Gustavo Petro, como de amistad, además de lo que él dice, que es como para respetarle su mandato, yo creo que era también tratando de evitar que se le viniera este tema judicial encima, pero yo creo que incluso todo lo que dijimos en lo anterior de Gustavo Petro, de las cosas de la financiación, pues hay un sector que va a querer también crecer esta historia, porque ahí entonces se pelean un poco las cargas sobre quién hizo mayores irregularidades, sobre quién tiene el mayor escándalo, quién tiene más culpa. Sí. Y finalmente ellos son los dos representantes de un país polarizado, ¿no? Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez. Sí, señor. Bueno, y nuestro último tema, Tigo. ¿Qué pasó finalmente, Olga, contigo? Tanta lora que se dio, que Tigo se iba a quebrar, que la alcaldía no tenía cómo capitalizarlo, bueno, EPM, y al final hasta pelea hubo entre Quintero y el concejal Sebastián López, que le dijo que hasta que se iba, porque le iba a pegar, y le mentó un madrazo por este tema. Y eso fue como que... Pues finalmente el miércoles en la noche, muy tarde, tipo 10:30 de la noche, la Junta Directiva de EPM decidió capitalizar a Tigo con la cantidad de dinero que estaban solicitando. 300.000 millones de pesos, que va a ser en gran parte plata prestada. EPM había dicho a principios de semana... Es decir, eran 600.000 en total, y cada uno, como tienen Millicom pone 300.000 y EPM pone otros 300.000. Obviamente, pues la pelea finalmente sirvió para algunas cosas. EPM va a tener su cláusula de protección de patrimonio público, que es esa que permite que EPM venda toda su participación en Tigo. Esa cláusula iba a vencer en agosto, y ahora va a vencer en diciembre del 2026, o sea que todavía hay un buen tiempo para que EPM se salga de ese negocio. Además, Millicom quedó de que le puede comprar estas nuevas acciones que van a capitalizar en un año, al precio que ellos dos negocien. Entonces, es un negocio pues casi que con burro amarrado. En algún momento, pues si la situación sigue muy mal para la empresa, EPM podría recuperar al menos parte de ese capital invertido. O sea, de estos 300.000 millones. Olga, pero ¿quién hizo la propuesta? ¿Fue Tigo?
Tigo está necesitando la plata. Perdón, Millicom fue el que hizo Sí. la propuesta. Lo que se lo pregunto, ¿por qué? Porque yo sí creo que nos podríamos haber ahorrado la pelea y todo este ruido mediático, toda esta oportunidad para que el alcalde siguiera fustigando al establecimiento, si desde el principio se hubiera dicho, bueno, capitalizamos, pero con esta condición, con que ustedes nos mueven este parágrafo que nos impide salirnos de esta sociedad. Luzma, Millicom siempre dijo que EPM no estaba presentando contrapropuestas. Millicom presentó 3 propuestas, entonces en la primera es capitalicemos juntos, luego le compro en un año y luego le extiendo la cláusula. Es decir, el que le da la solución es Millicom. Millicom, de manera que lo que salió a decir el gerente de EPM, Jorge Carrillo, decir que no, que es que él estaba defendiendo los recursos públicos cuando no ha defendido los recursos públicos en estos 3 años, los ha destruido. Los ha destruido llevándose la plata de EPM para la costa, ¿no? Hacer negocios entre otras cosas, truchos. Para conseguir apoyos políticos y demás. EPM, Pero entonces EPM no hace la propuesta y dice, no, es que estábamos peleando, era porque necesitábamos que nos dieran algo a cambio. Pero ellos, si EPM no propuso y el que propuso todo fue Millicom, quiere decir que EPM realmente no estaba buscando beneficios pues para EPM solamente la empresa. contestó la primera vez que no iba a capitalizar y ahí Millicom presentó las otras 2 propuestas. Frente a la última propuesta ya hubo como un acuerdo donde EPM le dice, bueno, júnteme las 2, júnteme esas 2 garantías y nos vamos. Y finalmente lo aprobaron. Yo sé que la reunión de la Junta Directiva de EPM fue muy dura. Algunas personas dentro de la Junta me decían durante la tarde, esto está muy difícil y no se pegaban, sabemos. como que era Sí. muy complicado. No sabían si meter la plata o no. Sí, sobre todo porque EPM no tiene la plata, que es que ahí es donde está el asunto. El lunes EPM le dijo a Millicom que tenía con qué capitalizar, pero el comunicado que sacan luego de la Junta es que van a entregar la mitad del dinero, 150.000 millones este mes, y otros 150.000 millones en diciembre cuando les hayan entregado un préstamo. O sea que EPM estaba bloqueando, ¿no? Como Entonces, se dice es en un el préstamo, póker. es decir, puede que financieramente pueda asumir una deuda, pues porque va a tener con qué pagarla pero ahí el posiblemente. tema también pero- es que EPM, esto demuestra el mal manejo que se ha tenido en EPM en esta administración, porque una empresa tan poderosa como esta, que ya puso a andar a Hidroituango, lo que eso significa en entrada de plata, es decir, realmente no acabaron con EPM porque EPM es muy fuerte, pero que no tenga para capitalizar a Tigo, pues es muy sintomático Es de que cómo está siendo administrado. 300.000 millones de pesos para EPM no es debería un ser. gran capital. Pues hay que pensar que es que Hidroituango vale 20 billones de pesos. 20 billones de pesos. Eso quiere decir lo que vos decís y lo hemos advertido aquí. EPM se convirtió de una u otra manera en la caja de la alcaldía. La alcaldía le estaba pidiendo más plata a la alcaldía de Daniel Quintero para que le transfiriera y EPM mismo había dicho no hay cómo pasarle plata, ahora mucho menos que había para Tigo. Y ellos afirman mucho que Hidroituango ha desangrado mucho las finanzas de EPM, pero sin embargo sí se van e invierten en otras partes, como lo decía Daniel ahorita, por ejemplo todo lo de Afinia. Lo de la No AAA. solamente AAA. Afinia, porque además toca ponerle una cantidad de inversión a Afinia, lo que el ánimo de comprar la Eso AAA, no es pero solo todavía comprar. no la han comprado. Pero también a EPM le tocó pagar una deuda anticipadamente por haber violado el gobierno corporativo al demandar a unos contratistas y hacer que tuviera que irse la junta directiva. Eso se leyó mal en los mercados y le exigieron pagar la deuda y eso fue lo que también dejó muy mal a EPM. De momento esto es una muy buena noticia para Tigo, al menos para los 15 millones de usuarios que tiene la compañía en el país. Esto le va a permitir a Tigo participar de la subasta del espectro 5G que va a ser en diciembre. Ellos estaban diciendo que si no, pues no solo iban a reorganización, sino que no podían participar de esa subasta y en la que va a participar Claro, Movistar, UOM, todos sus competidores. Por ahora queda vivo, Tigo queda vivo. Ahora, hay que ver qué pasa, porque no hay ninguna garantía, que eso también era algo que estaba reclamando EPM. ¿Cuál es la garantía de que estos recursos van a garantizar el futuro financiero de la empresa? Ninguna. Es que es un Eso negocio no se sabe. muy bravo el de las tecnologías de la comunicación. Hay un gran operador que es Claro, es muy difícil. Todas están, no solo Tigo, sino otras empresas tecnológicas están realmente pasando aguas. Bueno, hasta aquí llegamos. Un saludo a todos ustedes que nos acompañaron.
Esperamos que hayan podido hacerse una mejor ilustración de los hechos de esta semana en el país y en Medellín y en Antioquia, y les deseamos un gran día. Desde aquí, desde el periódico El Colombiano, esto fue Mesa Central.